El último día nos vimos la celebración de juicio oral, estuvimos viendo las normas que nos pone el sumario básicas de cómo se tiene que celebrar las sesiones de juicio oral en un sumario y vimos incluso unos articulitos que se refieren a facultades que tiene el presidente del tribunal a la hora de moderar o dirigir los debates en sala, las distintas sesiones, qué puede y qué no puede hacer, ¿vale? Ahí nos quedamos y pasábamos al capítulo tercero, que es cómo se tiene que practicar la prueba en las distintas sesiones de un sumario. Bueno, esto ya lo habíamos visto las posibilidades de puerta cerrada que se podían acordar, ¿vale? Y estas facultades que nos añade la ley en unos articulitos al final, que parece que están desconectadas del resto, pero bueno, tienen que ver con eso, con prerrogativas que tiene el presidente del tribunal, dirigiendo los debates, restableciendo el orden con multa, llamando al orden, ¿se acuerdan? Incluso estas cuestiones afectaban también a los posibles abogados que alteraran ese orden de los debates. Puede incluso llegar a detener a alguien, se prohíben las muestras de aprobación o desaprobación y si había alguna alteración podía expulsar al acusado durante todo el tiempo o durante cierto tiempo hasta que se calme, ¿vale? Esto aunque ustedes crean que no se produce o que todo está muy controlado, al final estamos enjuiciando a una persona por un delito y se le va a aplicar posiblemente una condena y eso no todo el mundo lo lleva igual y reacciona igual. Vale, ahí terminábamos en la clase pasada y nos habíamos quedado en que el capítulo tercero completo, que abarca a todos estos artículos, que abarca desde el 688 al 732, 731, nos decía cómo se practica toda la prueba que se admita, por supuesto, en las distintas sesiones del sumario. Dijimos que no lo íbamos a ver completo artículo por artículo porque el contenido era bastante similar a cuando se producen estas diligencias en una fase de instrucción, que lo habíamos visto. Añadíamos que las diferencias son pues que se practica dentro de una sesión de juicio oral, se practica ante el juzgado o tribunal enjuiciador, que es distinto del juez instructor, y que se practicaba en contradicción, pues estando presentes no solo el Ministerio Fiscal, sino todas las demás partes personadas, las acusaciones, los abogados de la defensa, incluso la acusación popular, que se nos olvidó el otro día, que también puede estar dependiendo de la causa que sea. ¿Vale? Todos estos artículos pues nos hablan un poquito de manera extensa, pero nos van diciendo peculiaridades o matices que tienen las distintas pruebas en el sumario. Es importante que le echemos una lecturita, ¿vale? No lo vamos a ver aquí hoy, sino solamente lo vamos a mencionar, pero es importante que le demos una buena lectura. En los test tenemos un montón de preguntas sobre esta fase, ¿vale? No tienen nada nuevo, son muchas cosas que ya sabemos, que ya hemos tocado de una u otra manera, pero es bueno recordarlas, ¿vale? Especialidades o cositas que nos pueden pasar, pues que lleguemos a la primera sesión de juicio y los procesados, ahora ya acusados, reconozcan espontáneamente que han cometido los hechos y estén conformes con la pena que se les propone, incluso estén conformes con la responsabilidad civil, ¿vale? Lo que se llama la confesión. Confiesa, pues porque ya lo ha pensado, no tiene la conciencia tranquila y prefiere confesarse autor de los hechos y asumir la pena que se les pone. Esto, el artículo 688 y siguientes, hasta el 700, nos habla de esa posible conformidad. Nos dice que se tiene que conformar con la calificación más grave, tiene que aceptar la responsabilidad civil y que de ahí se deriva sin quitar muchos casos, pues porque hay determinados supuestos en que hay muchos delitos, tiene que estar conforme con toda la acusación. Cuando hay varios intervinientes, cuando hay dos o tres procesados, la conformidad de uno puede no afectar a la conformidad de los demás, no tienen por qué también meterse en el ajo de reconocer, sino solo uno, o el responsable civil no solo puede ser el procesado, sino a lo mejor hay alguna aseguradora o hay otras entidades que cubren esa posibilidad, ¿vale? Vean ustedes todos los delitos contra la seguridad vial, donde hay compañías de seguros que tienen que pagar
cuando se comete algún delito o no, pero bueno, son llamadas como responsables civiles, ¿vale? Bueno, de una u otra manera se encausa el procedimiento hacia una sentencia inmediata de conformidad, ¿vale? Donde conformándose con esa calificación más grave, pues se consigue una sentencia de condena y ya pasaríamos directos a la fase de ejecución de la sentencia, ¿vale? Contra estas sentencias de conformidad no cabe recurso, puesto que el acusado está de alguna manera confesando todo, reconociendo y conformándose con la pena, ¿vale? Bueno, pues todo eso nos lo habla en esos articulitos. Perdón. Con respecto a la prueba testifical, son los artículos 701 a 722 los que nos hablan de cómo es el orden de entrar a sala y testificar. Recuerden que los testigos permanecen fuera de la sala y solo son llamados pues, por el auxilio que esté prestando ayuda al orden en sala cuando se les necesita y por el orden que se les llama. Nos dice también la ley un poco, nos recuerda quiénes son testigos obligados a declarar. Recuerdan toda la parte en general donde veíamos que había distintas personalidades o cargos públicos que en algunos casos estaban exentos de declarar, en otros estaban obligados a declarar pero no tenían que concurrir. ¿Recuerdan todo aquello? Bueno, pues nos lo vuelve un poco a repetir. También nos habla de una diferencia, un concepto de testigo que nos encontramos siempre en sala, bueno, en sala y en la parte de instrucción, pero no lo habíamos mencionado hasta ahora. El testigo directo que proporciona un argumento, una versión, unos elementos que ha percibido directos, que ha observado, que ha percibido con los sentidos, y el testigo de referencia, que es aquel al que se le cuenta o aquel que tiene que es testigo de algún elemento no directo sino consustancial, que tiene alguna importancia, que hay que valorarlo, pero no se refiere al delito concreto o a los hechos concretos, o bien tiene conocimiento por terceras personas de lo que ocurrió, de lo que pasó. Al testigo se le advierte que tiene que decir verdad, igual que se le da así en la instrucción, bajo apercibimiento de incurrir en falso testimonio. Esto del falso testimonio es un delito. Si ocurriera este caso, que nos damos cuenta de que nos está mintiendo realmente, el tribunal lo que va a hacer es deducir un testimonio de su declaración presuntamente falsa, que incurre en contradicciones flagrantes, que incurre en mentiras pues porque tenemos ya un hecho reconocido o acreditado por otros elementos probatorios, y lo que hacemos es remitir eso para que se le procese a ese testigo ahora como investigado por un falso testimonio. No se puede mentir, un testigo no puede mentir al tribunal. También se vuelve a repetir en estos artículos la imposición de multas. Recuerden el artículo 420, se pueden imponer multas bien por no ir, por no acudir a testificar, en este caso a la sesión de juicio oral que nos hayan puesto, o bien por ir pero no declarar, o ir pero declarar con respuestas evasivas, no contestar a lo que se le está preguntando. Recuerden las advertencias, recuerden la imposición de multa y recuerden en último extremo la imputación de esos delitos de desobediencia, ¿vale? Todo eso podía ocurrir, ahora invocando el 420 se vuelve a repetir en la fase de celebración de juicio oral. Nos añaden esos articulitos la posibilidad del tribunal, si el testigo no pudiera concurrir por razones de enfermedad, de encontrarse fuera del territorio de la audiencia, enviar un exhorto para que se practique la testifical en un órgano que colabore con nosotros, que sea el del domicilio del testigo, ¿vale? Y por último, respecto de los testigos, nos habla de la posibilidad de realizar careos, esto ya lo vimos bastante bien, con los procesados o incluso entre testigos. Y el derecho que tienen los testigos a que se les indemnice por gastos de viaje y por los días de trabajo perdidos que se empleen en declarar como testigo en una sesión de juicio oral de un procedimiento sumario, ¿vale? Todo eso nos lo dicen estos articulitos. Como digo, nada que no hayamos visto, nada que sea complicado, pero muchas preguntitas que pueden salir. Por lo tanto, darle una buena lectura y hacer todos los test que tenemos en la plataforma, ¿vale? Con respecto al informe pericial, que sabemos que es otra prueba que la hemos obtenido en fase de instrucción como diligencia a practicar un perito de cualquier profesional, una pericial caligráfica sobre letra o firma, una pericial de un agente de la propiedad inmobiliaria sobre el valor de una finca o si existe una edificación o no,
o sobre un arquitecto, sobre el estado de ruina de ese inmueble o los desperfectos que se hayan podido causar, o un informe de tasación de daños o valoración de objetos sustraídos. A todo eso lo llamamos pericial, ¿vale? A eso y a muchas otras periciales, a las intervenciones de profesionales que hemos visto. En los artículos 723 a 725 solo voy a hacer hincapié en algunas cositas importantes del 723. En concreto, el 723 nos habla de la recusación. Siempre recuerden que a los testigos no se les puede recusar, solamente se les puede tachar en algunos casos, ponerle la tacha, ponerle una marca y decir, concurre alguna causa de parentesco, trabajo, interés, amistad íntima o enemistad manifiesta, quiero que su señoría sepa que nosotros tachamos a ese testigo y que eso afecte a la valoración de la testifical que haga en su momento, ¿vale? De ahí el juez podrá determinar que esa declaración no tiene tanto peso, si tiene tanto peso, prueba determinados hechos o al contrario, no prueba nada. Sin embargo, a los peritos sí que se les puede recusar y nombrar sustitutos. Las causas las tenemos en la parte del sumario, artículos 468, 469 y 470. Tenemos que tener en cuenta y aprendernos cuándo se puede presentar la recusación, entendiendo que la recusación de un perito es un incidente, ¿vale? Se llama incidente de recusación. Ese incidente de recusación lo vamos a tramitar, si está bien solicitada la recusación y todo está en plazo, ahora lo vemos, lo vamos a tramitar como incidente al margen del procedimiento. ¿Y cuándo se puede instar ese incidente, que se abra ese incidente? Imaginemos que el perito descubrimos que es esposo de la acusada. Pues oiga, ese informe pericial ya no es objetivo, ya es interesado, existe una relación de parentesco de matrimonio bastante clara y hay que recusar. Queremos que cambien a ese perito y que se haga nuevo informe. La ley nos marca que este incidente se puede presentar desde el momento en que admitíamos la prueba. Recuerden que esto nos lo da el artículo 659 y es un auto del juez, de los primeros que se dictan en la fase de juicio oral, de preparación del tribunal enjuiciador. Decimos auto admitiendo prueba. Desde ese momento en el que se supone que conocemos que hay un perito que ha hecho un informe y decimos, coño, este es el marido de la acusada. Desde ese auto de admisión de prueba, ¿y hasta cuándo? Hasta la diligencia del letrado de la administración en la que se señale que se abre el periodo de sesiones. En todo ese tiempo, transcurra lo que transcurra, tenemos para recusar al perito. Esta es una pregunta que a veces ponen bastante. Desde el auto de admisión de prueba hasta el inicio de sesiones, que según el artículo 688 es por diligencia del letrado. Recuerdan que lo veíamos en la clase pasada, el secretario establecerá el inicio de sesiones según los criterios que le haya marcado el juez, etcétera, etcétera. Pues hasta esa diligencia podemos abrir el incidente y ya luego se tramitará, ¿vale? Bueno, el trámite, pues bueno, simplemente va a concluir diciendo si se recusa definitivamente a ese perito y se nombra otro, o bien no existe la causa de recusación invocada en base a estos artículos y no procede sacar de la partida a ese perito. Bien, del informe pericial solo quería hacer eso. Luego nos habla un poquito de si hay que salir fuera a hacer un reconocimiento judicial. Recuerden, una de las diligencias que también hablábamos en instrucción es que la comisión judicial se desplace a un lugar, imaginen ustedes, a una finca, pues a intentar no reconstruir los hechos, que eso era otra diligencia diferente, pero sí comprobar algún extremo. Por ejemplo, linderos de una finca rústica, hasta dónde llega esto, dependiendo de dónde se hallara el cuerpo del delito, pues si estamos al inicio de la finca o hay un terraplén que baja, en fin, comprobar algo fuera. Eso se hace mediante reconocimiento judicial. Pues bueno, si la pericial consistió en algo realizado pues fuera del lugar, pues también se puede reconocer judicialmente el lugar y de otro modo, dentro de sala, se puede someter al perito a la comprobación o reconocimiento de las piezas de convicción, el arma, los huesos, las joyas encontradas, en fin, todo lo que nos conste como pieza de convicción se expone en sala y se puede someter a reconocimiento por parte del perito, ¿vale? Bueno, nada más sobre eso. En cuanto
La prueba documental, poquito que añadir. Recuerden ustedes que la documental ya la hemos traído a los autos mediante aportación o mediante obtención. El juzgado habrá ido pidiendo todos los documentos necesarios a las personas públicas, privadas, personas jurídicas que sea necesario, y ya constará ahí todo ese documento. Lo que nos dice la ley es algunos supuestos en los que puedo traer prueba nueva cuando se deduzca o fuera necesaria para acreditar lo que dice un testigo, pues se puede hacer, o en algunos otros supuestos extraños como prueba nueva a practicar en algún momento si surge alguna cuestión, si el tribunal lo considera oportuno. Pero básicamente la prueba documental en juicio lo que se hace es o dar por reproducida o someter a algún tipo de valoración en la parte final que veremos de conclusiones, ¿vale? También aquí se reproduce la inspección ocular y se podría acordar pues algún reconstrucción de hechos o algún reconocimiento judicial que tuviera que ver con esa inspección ocular realizada. Si no, simplemente vamos a tener el acta de inspección ocular, que si ustedes recuerdan es el punto de arranque o de inicio de todos estos delitos. El juez acude de madrugada al lugar de los hechos donde ha ocurrido un delito muy grave y realiza la inspección ocular, ¿vale? Bueno, por último, en los artículos 728 a 732 nos habla un poquito de prueba nueva, prueba anticipada. Recuerden lo de prueba anticipada cuando teníamos el miedo, el temor de que un testigo se nos fuera a morir por su avanzada edad o enfermedad. Practicamos la prueba y la tenemos ya realizada. Eso lo vimos en la instrucción. Nos asegura estas disposiciones que el acusado va a estar presente, es una de las obligaciones para el desarrollo de las sesiones, en todas y cada una de las sesiones. Todo ello sin perjuicio de que lo expulsemos o de la suspensión si no pudiera o no estuviera en condiciones, ¿vale? Pero es un derecho y un deber que tiene el acusado de presenciar las sesiones. Y por último nos habla de practicar alguna de estas diligencias a través de videoconferencias. El 731 nos lo dice y alude a razones de utilidad, seguridad o incluso orden público. Si un testigo fuera imposible traerlo a la sala junto con el acusado porque se nos altera el orden público, es imposible y tal, se puede realizar por videoconferencia. Hay otros modos de evitar que se confronten visualmente, como estableciendo barreras tipo biombo, ¿vale? La videoconferencia pues permite comprobar quién es, verlo en definitiva a través de la pantalla y escucharlo. Recordar que la definición de videoconferencia es un sistema de comunicación bidireccional, en doble sentido, de la sala hasta la persona y viceversa, tanto de la imagen como del sonido. Muchas veces sabemos lo que es, pero la pregunta nos surge dudas. Pues eso, sistema de comunicación bidireccional de imagen y sonido que permite la interacción verbal, auditiva, con posibilidad de contradicción. Muy importante, con posibilidad de contradicción. Y también muy importante, dice el legislador, y es la clave de que funcione todo el sistema, garantiza y salvaguarda el derecho de defensa. Vale, todo esto yo me lo creo, me lo aprendo y ya yo sé lo que es una videoconferencia. A nivel práctico y de pensar, surgen muchos problemas desde el momento en el que las conexiones no son instantáneas, las conexiones distorsionan la percepción que pueda tener juez fiscal en cuanto a, sí, audio y vídeo, perfecto, pero esa percepción que yo tengo en base al principio de inmediación se pierde. Y también problemas de índole práctica que son cómo acredito yo la identidad real de las personas, cómo acredito el entorno en el que se está realizando esa diligencia de testigo, por ejemplo, o de perito, ¿vale? De que no tiene influencia externa, vamos, tan fácil como que no se me identifique correctamente en el lugar en el que estoy, ¿vale? Así que problemas prácticos hay y ahí los estudiosos del derecho se vuelven locos a plantear unas alternativas y otras. Lo que nos interesa, la definición, sistema de bidireccional de comunicación, imagen y sonido, que permite interactuar, ¿vale? Que permite visión y auditivo, ¿verdad? Y que permite contradicción más garantía de defensa, del derecho de la defensa. Todas esas cositas importantes, ¿vale?
Bueno, pues hasta ahí con ese conglomerado de artículos que nos dice cómo tenemos que desarrollar la prueba en las salas, ¿vale? ¿Qué ocurre después cuando ya hemos terminado de practicar la prueba? Una vez terminada toda la prueba, ¿vale? ¿Se acuerdan ustedes que teníamos un escrito de conclusiones provisionales presentado? Mi escrito de acusación, mi escrito de defensa, que lo llamábamos escritos de calificación, donde ya decíamos, con un orden y unos correlativos de primero a quinto, más la responsabilidad civil sexto, qué pasó, dónde pasó, quién lo cometió, qué participación tiene, qué agravantes y atenuantes existen, qué pena le pido porque está el delito, incluso qué indemnización. ¿Se acuerdan de esto que lo estuvimos viendo? Bien, pues es el momento, una vez que termina la práctica de la prueba, sea la sesión que sea, en el que el tribunal nos da la venia o nos da la palabra a cada una de las partes para que formulemos conclusiones definitivas. Además, se hace así en sala, letrado, conclusiones definitivas, vale. El trámite, ¿qué significa y cómo se hace? Miren, a veces es tan sencillo como una frase. En otras ocasiones hay que modificar la conclusión provisional. ¿Qué significa este trámite? Es muy importante y viene a significar que yo he visto toda la prueba, la hemos practicado desde un testigo hasta el último documento y perito. Y si toda la prueba me ha ido bien, me ha ido conforme a lo que yo pedía en mi escrito de provisionales, no tendré sino que elevar a definitivas las conclusiones provisionales, porque no solo es que no ha cambiado nada, sino que la prueba me da todavía más la razón, ¿vale? Con lo cual sigue siendo esta persona, los hechos siguen siendo iguales, el delito, las atenuantes también agravantes y la pena que le pido es exactamente igual, así como la indemnización. ¿Vale? Con lo cual se reduce todo a un mero trámite de letrado, conclusiones definitivas y simplemente se dice a definitivas, señoría, elevo a definitivas lo que antes eran conclusiones provisionales. ¿Se entiende este simple trámite? Bien. En otro caso, la prueba no me ha ido tan bien o al revés, me ha ido incluso mejor para mí, dependiendo a quién esté yo representando como abogado, y tengo que cambiar algo de mi escrito de conclusiones provisionales. En ese caso, convenia, señoría, y de forma escrita, porque lo que les acabo de decir es el trámite que se hace en procedimiento abreviado, que es igual de simple. Aquí nos dan un trámite por 5 días para elevar a definitivas y en el caso este presentaríamos un escrito, convenia, señoría, nosotros presentamos nuevo escrito de conclusiones definitivas. Con la misma forma que teníamos anteriormente, bien, pero incluyendo todas las modificaciones que la prueba me haya hecho ayer. ¿Vale? Voy a repetir lo de que es por escrito, porque parece como que lo hemos hecho, les he contado lo que se hace en el procedimiento abreviado, que es de manera oral, ¿vale? En sala y con esa sencillez que les he contado. Aquí, cuando termina la prueba, nos dan un trámite para conclusiones definitivas. Quiere decir que hay un plazo para que nosotros podamos concluirlo, ¿vale? Es el artículo 732. Si quieren apuntar junto con este artículo el correlativo del procedimiento abreviado, sería el 788. En el sumario es por escrito, en el procedimiento abreviado es oralmente y en la misma sala, según termine la sesión o el juicio, ¿vale? Nos quedamos aquí, o bien elevo a definitivas una, o bien presento nuevo escrito con las conclusiones definitivas y las modificaciones que yo crea. Vale, existe una tercera posibilidad. Es presentar nuevas conclusiones, pero además introducir de manera alternativa, si no es este delito y no se me estima que se le condene por asesinato, pues solicito que se le condene por homicidio con tal agravante, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de forma alternativa, un escrito de conclusiones, siempre quiere decir alternativa A, voy por este delito, con estos hechos y con esta pena, alternativa, de forma alternativa, y si no me estiman el primero, presento este segundo, ¿vale? Lo mismo que ocurría al presentar las provisionales, nos lo encontramos ahora en el trámite de definitivas. Bien, presentadas esas conclusiones, hechas ya definitivas o presentadas nuevas conclusiones, ya tenemos lo que pide el fiscal, lo que piden las acusaciones y los correspondientes escritos de defensa.
Ustedes se preguntarán, ¿también tiene la defensa que elevar sus conclusiones o formular nuevas? También. Recuerden que a estas conclusiones provisionales, si estamos en el lado de defender al acusado, lo llamábamos escrito de defensa. Bien, hay muchas veces en las que el propio abogado defensor se da cuenta de que de los delitos que le piden ya tiene uno más que probado y le van a condenar suficientemente, y lo que hace es en su escrito de defensa: reconozco, admito, asumo esto, porque va a estar más que probado. Sin embargo, respecto del otro delito, la prueba sí me ha favorecido y solicito la libre absolución respecto del delito tal, tal, tal. ¿Vale? Bueno, o sea que cabe tanto para una parte como para otra. Además de esto, se le da un plazo para informe en la sesión última a celebrar, después de que presentemos los escritos, para que informemos cada una de las partes, y así como el Ministerio Fiscal, sobre cómo nos ha ido las sesiones de juicio, ¿vale? No es el escrito de calificación definitivo, pero sí es como una especie de resumen completo de las sesiones de juicio. ¿Para qué se da este trámite? Pues se da para que se ilustre al tribunal o al juez de modo resumido y global de la versión que cada una de las partes tiene. Viene a ser un poco como en civil cuando veíamos el trámite de conclusiones, tanto en el juicio ordinario como cuando se concede en el juicio verbal. ¿Vale? Este trámite de conclusiones ilustra o dirige un poco la atención del juez o del tribunal, en este caso, a la versión que yo tengo y que he presentado en mi escrito de calificaciones. ¿Vale? Ahí hacemos referencia a los hechos, a la calificación, a la participación, a la representación civil, haciendo hincapié en la prueba que me conviene a mí, ¿vale? Lo hará primero el fiscal, luego la acusación particular, el actor civil si es que reclama, el procesado y el responsable civil, por este orden que tenemos aquí y que tenemos en el artículo 734. Una vez terminado eso, en la última sesión se da lo que llamamos el derecho a la última palabra al procesado o a los procesados, en los cuales, pues bueno, se permite un poco que se hable en descargo de los hechos o bien en otros asuntos. Habrán visto ustedes en reportajes o en noticias, lo utilizan para decir que lo siento mucho si he causado algún perjuicio, pero me declaro inocente, o bueno, chorradas así, bueno, chorradas, cada uno que lo interprete como quiera, pero bueno, se concede este derecho a la última palabra. Los abogados se cuidan de preparar incluso este derecho a la última palabra, sobre todo para que la persona acusada no meta la pata, ¿vale? Si me ha ido bien toda la prueba, no permitir que nada de lo que diga pueda perjudicar, ¿vale? Bueno, algún ejemplo se nos ocurre y a veces lo comentamos, pues nos pasó una vez un asunto que iba de lesiones y bueno, la defensa había basado su defensa en que ninguna de las agresiones se había producido con ningún palo de madera de grandes dimensiones. Había habido varias pruebas, varios testigos que habían hablado de ese palo e incluso habían hecho el gesto de que eso medía más de 1,5 metros, era de tal grosor, le había dado tantos golpes con el palo a tal persona, causándole lesiones, sangre, no sangre. Y en la última palabra, pues el señor se da la vuelta hacia el testigo que había quedado en los bancos de atrás y le dice que el palo no era así, que era más pequeño. Con lo cual, metiendo la pata, ya estaba reconociendo la existencia que su abogado había intentado todo el procedimiento eliminar de la escena, ¿verdad? Pues bueno, pues ahí estaba el arma del delito y bueno, pues en base a eso se le puede condenar, es un hecho más que ocurre en sala y así te condenan, ¿vale? Tras este derecho a la última palabra, que es lo que cierra la última sesión de juicio oral, el tribunal declara el procedimiento concluso o visto para sentencia. No digan listo para sentencia, eso está finiquitado, listo, no, visto, ya lo hemos visto toda la prueba, ¿vale? O concluso para sentencia. Artículo 740, si ustedes se fijan, pues ya termina ahí la fase de celebración de juicio y nos queda solamente el dictado de sentencia. No ha sido, no, vamos, traer una sentencia entera aquí, pues bueno, ya lo vimos en su momento en civil, cómo se estructura una sentencia, tiene una parte inicial
del encabezado con las partes intervinientes, tiene una descripción de lo que ha pedido cada uno de ellos, de la solicitud que hacen de acusación y tal, y de cómo ha ido el trámite del procedimiento. Luego una fase de hechos probados, una fundamentación de derecho utilizando artículos de la ley, fundamentando las decisiones que hay, resultado de la prueba que se haya podido practicar, jurisprudencia y una parte final que es el fallo donde se condena o se absuelve a los procesados, a los acusados, ¿vale? El juez dictará o el tribunal dictará la sentencia que corresponda y las características de esta sentencia, pues miren, simplemente cositas que ya sabemos también. La sentencia resuelve todo, resuelve todas las cuestiones de índole penal que se hayan pedido, tanto en los delitos principales como en los delitos conexos. ¿Qué es un delito conexo? Los que se cometen por relación, los que se cometen para asegurar el delito, ¿vale? Es el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el que nos define qué son estos delitos y al denominarse conexos, pues bien han ido para asegurar el delito, bien han ido por necesidad o se han cometido en distintos espacios y tiempos, pero de manera coordinada, ¿vale? Una banda roba un coche en tal sitio y luego roba con ese coche una farmacia, pues eso es todo un delito, son varios delitos conexos entre sí. El ánimo de delinquir es el mismo, ¿vale? El objetivo, pues así estaba. Vale, entonces se enjuiciaría y se resolvería en la misma sentencia. Lo de que la sentencia resuelve todas las cuestiones, no solo penales, sino ahora veremos que también civiles, se denomina técnicamente también el principio de exhaustividad. Significa dos caras de la misma moneda. La sentencia tiene que resolver todas y cada una de las cuestiones que se le han planteado, pero del mismo modo no puede ir a más allá de lo que se les ha pedido, ¿vale? Exhaustivo, hay que ser exacto. Resuelvo todo, pero ni más ni menos, ¿vale? Bueno, cuando entienda que no procede condenar a alguno de los procesados, no cabe dictar, como hacíamos en fase de instrucción, un sobreseimiento libre o provisional. ¿Se acuerdan? Artículo 641 y siguientes. No, aquí solo cabe que en el fallo se dicte o bien una sentencia de condena para la persona o la libre absolución del procesado, ¿vale? O te condeno por algún delito, delito leve o delito grave, o te absuelvo de los cargos o de las acusaciones que se te formulan. No cabe el sobreseimiento provisional a ver si hay alguna prueba, no, eso ya fue en otra fase. Vale, también resuelve dentro de todas las cuestiones la parte relativa a la responsabilidad civil, estableciendo exactamente por qué se condena, si se condena al procesado y a los responsables civiles, véase aseguradoras, personas jurídicas, otros partícipes, o bien incluso estableciendo las cuantías, si se pudiere, o con la modalidad de reservarlo para ejecución de sentencia. Pero si se hiciera así, decir, condeno a pagar a la aseguradora tal, en la cuantía que en ejecución de sentencia se determine. Esa frasecita tiene que venir amparada o sustentada en que se establecen las bases para el cálculo. Por ejemplo, la ley de contratos de seguro o, por ejemplo, los baremos de lesiones y secuelas o, por ejemplo, el sistema de amortización de vehículos y lo que ha sido sustraído a un vehículo y hay que indemnizar. Pero lo ideal, lo preferible es establecer las cantidades ya desde la sentencia, ¿vale? Bueno, por último, también la sentencia resolverá sobre destino de las piezas de convicción, es decir, todos aquellos objetos, enseres personales, dinero, joyas, sustancias, materiales explosivos que se hubieran incautado, drogas, ¿vale? Todo eso se tiene que resolver en la propia sentencia. Siempre y en todo caso, si tenemos un reloj ahí que no sabemos de quién es, hay que resolver en sentencia qué hago con él. Pues miren, la ley nos dice que se tendrá que resolver sobre el destino de las piezas de convicción si entrañaran algún peligro grave para intereses sociales o individuales. En esos casos se tendrá que poner. ¿Cuándo se hace? Cuando tenemos material explosivo, drogas, dinero, tenemos, bueno, pues todo eso se va resolviendo qué es lo que tiene que ocurrir, qué destino se le va a dar, ¿vale? Bueno,
¿Cuál es el último destino cuando no sabemos qué hacer? La destrucción o inutilización, ¿vale? O la pública subasta para pagar las distintas responsabilidades civiles, en fin, cada cosa. O, por ejemplo, la devolución a su dueño o al familiar del fallecido. En fin, hay distintos destinos que se pueden dar dependiendo de lo que sea y que se haya acordado en el marco del proceso, ¿vale? Lo que diga la sentencia. Cosita de pregunta que nos da por último el artículo 742. El letrado notificará la sentencia no solo a las partes procesales, sino también a aquellos ofendidos y perjudicados, aunque no hubieran sido parte en el procedimiento. Hablamos de aquellos perjudicados a los que, por ejemplo, en fase de instrucción les llamamos, oiga, ¿usted quiere reclamar contra este ladrón que estuvo robando en tal, y le robó en su garaje y le rompió la puerta? Dice que sí, pero nunca se persona con abogado y procurador, simplemente dijo que sí, que reclama, que aportó la factura de los daños y ahí quedó. Y él se desentiende porque es un derecho del ofendido. Yo no quiero estar pendiente de que me notifiquen y tal. Yo si tengo que ir a juicio voy, pero no quiero saber nada más. A ese ofendido, al final de todo, se le notificará la sentencia para que sepa si se ha condenado o no a las personas, ¿vale? Bueno, final del procedimiento, final del sumario. Nos queda un artículo que lo he traído para que lo recordemos, porque lo hemos visto en ley orgánica y en civil en varias ocasiones, que es el relativo a las nuevas tecnologías y a la forma de desarrollar las sesiones. Me refiero a firma digital, programas de grabación, ¿vale? De inserción en el sistema Atlante, que también lo tenemos, y qué ocurre cuando pues no se tienen todas esas herramientas. Me refiero al artículo 743, está mal puesto aquí, es el 743, ¿vale? La sentencia es el 742, el cómo se desarrollan de cara a las nuevas tecnologías, el desarrollo de las sesiones, 743, este no es, ¿vale? Este mismo artículo, el mismo contenido, lo hemos visto en civil en el artículo 147. Lo hemos visto en civil en el artículo 187. Tanto en verbal como en ordinario, el desarrollo telemático, por así decirlo, en sala se hace exactamente igual. Y también lo hemos visto en el artículo 231, como les ponemos ahí, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Qué dicen estos artículos? Pues miren, básicamente ustedes se lo estudian con las palabras y todo que nos dice ahí, pero básicamente nos dice que las sesiones de un sumario, bueno, este artículo 743, las sesiones de juicio oral se graban en un soporte que sea apto para grabación y reproducción de sonido e imagen. Nosotros tenemos en todas las salas de vistas insertado ya en pared y en los soportes los micrófonos y la máquina de la grabadora. Y ese programa genera directamente un archivo que se inserta y aparece como archivo descargable en el expediente digital de Atlante 2, de nuestro programa de gestión. De manera que tenemos señalamiento en nuestro programa, ¿verdad? Cuando entramos a trabajar, señalamiento, cédula de notificación, acuse, no sé qué, todo telemático, mediante archivos que podemos pinchar y mandar a imprimir si queremos, y si no, lo tendríamos en nuestro expediente digital. Estoy hablando de un mundo ideal para los que están de interinos. Sabemos que tenemos la losa terrible de que seguimos imprimiendo todo y haciendo el maldito expediente físico, ¿verdad? Bueno, llegará el momento, créanme, en que solo trabajaremos modelo Hacienda en el ordenador. Llegará. Imaginemos ese mundo ideal. Tendríamos todas las resoluciones encaminadas, las sesiones insertadas por ese archivo grabado. De hecho, sale con un icono chiquitito de darle al play, ¿verdad? Le das al play, se abre la pantalla y enseguida empiezas a ver el juicio, como si fuera un vídeo. Lo escuchas, lo oyes, puedes ir para adelante, puedes ir para atrás e incluso, no sé si todos los que me están oyendo lo tienen en su juzgado, los que estén trabajando y lo hayan visto, lo que se llama la reproducción textual, es decir, pantalla dividida en dos, por un lado el vídeo en el minuto 1 y por otro lado el texto de lo que se ha grabado. De forma que está bastante bien hecho. Tú pinchas en la palabra que sea y el vídeo va a ese momento. Problema que los acentos influyen y la máquina a veces no es tan exacta, reproduce lo que sea y hay palabras que se tergiversan, ¿vale? Donde pone médico forense, pues a lo mejor es un médico de Orense, ¿no? La máquina entiende otra cosa, ¿verdad?
y a veces no coincide exactamente lo que se dice con lo que se textualiza. Pero bueno, hasta ese nivel de buena tecnología hemos llegado. Si todo esto funciona, viene garantizado con la otra parte del sistema, la firma digital. La firma digital la tiene el juez, la tiene el letrado. El juez firma sus resoluciones de manera digital, viene a ser como los certificados digitales que todos podemos tener para trabajar con Hacienda, con las administraciones, ¿vale? Le ponemos nuestra firma digital y validamos, o en el caso del letrado, damos fe de que esa grabación corresponde a la realidad. ¿Qué hace el programa directamente? Genera un acta donde pone que efectivamente se corresponde esa grabación, se inserta, todo perfecto. Bien. Si no tenemos la firma digital, tenemos un problema, porque la firma digital permite, según dice el articulito este, que el letrado ni siquiera entre a la sala. El letrado se fía del sistema telemático y el sistema telemático se valida con la firma del letrado. De esta manera sacamos a los letrados de las actuaciones que se celebran en sala. Bien, todos nos lo creemos y la fe pública se da de manera mágica. Bien, pues así está previsto hoy en día. ¿Qué ocurre si no tenemos la firma digital? Porque falla, porque la tarjeta no está actualizada, se ha caducado la contraseña, en fin, lo que sea, es un letrado nuevo que aún no le han gestionado su firma digital, pues ocurre que tiene que entrar a sala y tiene que elaborar un acta, lo que era antiguo acta. Ahora bien, si se puede grabar pero no firmar, pues tendremos una grabación y un acta sucinta con las cositas que nos pone ahí el punto tercero de ese articulito. Si tiene ordenador para escribir ese acta, lo hará usando esos medios electrónicos o informáticos. Pero si estuviéramos hablando de una caída del servidor, que nos ha pasado bastantes veces, estuviéramos hablando de un defecto en la maquinaria, tanto de grabar como de firmar e incluso los ordenadores, y se tuviera que celebrar esa sesión, el letrado no solo tiene que entrar a sala, no solo tiene que hacer un acta, sino que ese acta ya es un acta extensa y será con los medios que tenga. Si tenemos que volver, cuando a mí me tocó estar un tiempo de letrado, me tocó escribir montones de actas completas y extensas a manita, pues se hace, ¿vale? El letrado está para la fe pública y se da con los medios que se tengan. Este artículo, que ya ustedes se lo leen más en completo, se introdujo en las distintas leyes con la misma reforma y nos viene a actualizar un poco el sistema de desarrollo de las sesiones, en este caso de juicio oral de un proceso sumario. Pero como ven ustedes, se aplica exactamente igual en los órdenes civil, laboral, contencioso y civil, creo que me faltaba, ¿vale? Artículo importante, artículo que le gusta mucho al tribunal meter alguna preguntita, los tres supuestos tenerlos claros y tener claro también en el primero de ellos, cuando funciona todo genial, cuando tenemos grabación, firma digital, acta, archivo, todo. El letrado tiene varios supuestos en los que puede decidir entrar a sala, ¿vale? Los tienen ustedes ahí en el punto segundo del artículo 743. Si lo piden las partes 2 días antes, pregunta de examen. Si de manera excepcional él lo considera necesario, porque el asunto es muy complejo, porque hay muchos testigos o incidentes o muchas pruebas, o porque cree que se le puede armar, diciéndolo de una manera vulgar, cree que se pueden producir incidencias, ¿vale? Ahí entrará, hace un pequeño acta de yo estoy aquí, pero está al tanto de todo lo que pueda ocurrir, ¿vale? Con esto sí que ponemos fin al sumario y a todos sus articulillos, ¿vale? ¿Qué les ha parecido? Bien, me salgo de aquí, voy a gestionar el cambio de esta. Muy bien. No voy a parar la grabación y hacerlo en otra. Maravilloso, dice Yaisa. No sé si es con cierto grado de ironía, supongo que sí. Pero miren, yo siempre digo que personalmente me gusta más el derecho civil porque está tasado, porque nos afecta a la vida civil, pero el penal un poco, vale, me lo suponía. Pero el derecho penal es súper rico, es más flexible, tenemos un montón de normas y de posibilidades, hablo desde el punto de vista del tribunal, y es el que más nos permite influir de manera directa en las peores cosas que nos podemos hacer entre humanos, que es cometer los delitos. Fíjense que hemos elaborado el Código Penal
incluyendo las conductas peores. El que comete el delito entendemos que está tan mal que lo tenemos que castigar, ¿vale? Que un juez castigue a la persona con una pena que puede ir desde la prisión hasta la multa, pues supone ejercer un poder directo de la sociedad ante esas conductas. Y el derecho penal, el procesal, es la vía que se nos da para conseguir de una manera justa ese resultado. Problema que tenemos, que es una ley muy antigua, que es una ley que tiene los procedimientos viejos, pero es la que tenemos, ¿vale? Y problema, que hay mucho delincuente y hay mucho procedimiento que se tramita lento. Entonces, bueno, pues están los juzgados como están y por eso la justicia llega como llega y también tenemos una carencia de medios bastante grande. Pero bueno, desde el punto de vista del abogado, desde el punto de vista del funcionario, a mí me encanta, vamos, yo actualmente estoy en la parte penal, antes estaba en civil, y realizar una instrucción cuando te sale bien, por ejemplo. Hoy me ponía yo contento porque en un robo de varios sitios encontraron huellas y tengo al tío. Pues oye, vamos a por él, ¿vale? Es un poco la función que tenemos. No voy a ir con ningún interés, simplemente lo llamo para que venga, si no viene lo detengo, que el juez le pregunte o yo le pregunto si en su juzgado se hace así, pero un poco estoy haciendo lo que estudié y estoy cumpliendo esa función pública, que muchas veces aprobamos la oposición, pero nos olvidamos de que somos funcionarios públicos, esa función de atender al ciudadano y solucionarle una parte de sus problemas es importante también, ¿vale? O sea que aunque nadie nos dé una palmadita en la espalda y nos paguen menos de lo que se debe, hay que estar orgulloso de el puesto en el que estamos, ¿vale? Cada uno en su sitio, ¿vale? Y todos tienen esa parte importante de función pública. Si ustedes lo ven así también, ¿vale? Si no les importa a la gente en absoluto, pues ya es otra cuestión, ¿vale? Yo por lo menos sí que da esa satisfacción. Bueno, después de esta chapilla, miren. Después de la chapilla que les acaba de arrastrar, Sí, ¿ven sí. la diapositiva esa que tienen ahí? Pues yo ustedes les cogía el móvil si lo tengo a mano y le sacaría una fotito. ¿Por qué? Porque les garantizo que una pregunta de las penas cae. Seguro. Todos los años cae una pregunta de las penas. O sea que esto, como digo siempre, recalco toda la historia, como el Padre Nuestro. Eso esta diapositiva les da un Digo, poquito no lo el digo en broma, resumen de. sáquenle fotos, que lo van a Espera, bueno, utilizar más de una vez. la tienen en la en la videopreparación la tienen, ¿vale? Miren, son cositas que hemos visto. Empezamos aquí el siguiente procedimiento, después del sumario, procedimiento ordinario que ya terminamos. La ley contempla todos estos restos de procedimientos, ¿vale? El ordinario ya lo hemos visto. Voy a hacer grande esto de nuevo, ¿vale? Según la ley de enjuiciamiento criminal, el sumario lo hemos visto. Como ven ustedes aquí, volvemos a nuestro artículo 757. Si recuerdan Perdona, la Fran, primera. Dime, Seba. perdona, Fran. Eh, eh, Ahí ven los plazos, ¿no? Pues quédense con tres palabritas. Procedimiento ordinario sumario, exceda de 9 años. Procedimiento abreviado, hasta 9 años. Sí, es Y diligencia importantísimo. urgente, diligencia que no exceda de 5 años. Quédense con la palabrita esa de hasta, exceda, no exceda, porque las preguntas van encaminadas de esa manera para confundirlo, ¿vale? Vale. Súper importante. Y piensen que 9 años es lo mismo que hasta 9 años, pero 9 años y un día es distinto, ¿vale? 9 años y Perfecto. un día nos vamos al de arriba. Eso, tenerlo claro, tener clara la idea para no fallar, nos lo pregunten como nos lo pregunten. Bueno, esta diapositiva nos da dos cositas importantes. Una, los procedimientos que tenemos, aparte de los especiales, que ahora nos referimos también a ellos, y las distinciones en base a la pena, que también es en base a la gravedad del delito al final, por las que empezaremos un procedimiento o empezaremos otro, ¿vale? Y lo hemos puesto, como lo pone la ley, del mayor al menor, en función de la gravedad del delito y la pena que se nos solicita. Ya vimos el sumario, artículo 757, la pena que se nos pida, hablamos de prisión, privación de libertad, superior, ¿vale? Que pase de los 9 años, superior
a 9 años, más de 9 años, que exceda de 9 años, por supuesto. Esta es la primera línea de diferencia con el procedimiento abreviado. Y fíjense que ya aquí comenzamos a hablar de dos fases muy diferenciadas. La fase de instrucción, ya ahora sabemos lo que es una instrucción, ¿verdad? Pues la fase de instrucción, que denominamos en este procedimiento diligencias previas, porque son previas a la fase de juicio, y la fase de procedimiento abreviado. Nosotros llamábamos ordinario al proceso sumario y decíamos que era el que más trámite tiene, el que más artículos tiene. Bien, ahora vamos a llamar abreviado a todo el procedimiento. ¿Por qué? Porque en general, de manera global, tiene menos trámites, tiene menos artículos, es más sencilla su tramitación y se refiere a delitos menos graves que los del sumario, ¿vale? Pero distinguimos, voy a separar aquí, dos fases claramente diferenciadas. Instrucción, que lo llamaremos diligencias previas, procedimiento abreviado. Y les aviso una cosa, cuando veamos todo el trámite, aquí en medio vamos a meter una fase intermedia, aquí, ¿vale? O sea que el procedimiento abreviado, que abreviado es porque tiene menos trámites y porque es más sencillo, dividido en tres fases, dos pero tres fases. Fase de instrucción, fase intermedia o de preparación de juicio, fase de procedimiento abreviado, a la que denominamos procedimiento abreviado para enjuiciamiento, ¿vale? Bueno, más o menos, porque aquí se dicta el auto de procedimiento abreviado y a partir de ahí estamos ya preparando el juicio. Bueno, pues todo eso lo iremos viendo. ¿Para qué delitos? Delitos hasta 9 años. Si tienen 9 años, ya nos vamos al sumario, ¿verdad? Si el delito está castigado justo con 9 años, ni un día más, sino 9 años, estaríamos acudiendo a un ordinario o nos quedaríamos en unas diligencias previas a tramitar en el juzgado de ICO de los Vinos. Venga, a ver qué dicen de esta pregunta. A ver si hemos comprendido. Sí, te están contestando. Me contesta Juanvi PA. Vale. Y Yaisa, Me contesta Yaisa previas. Y Marcos previas. Marcos, Perfecto. Pues tienen los tres razón y les pongo un positivo ahí enorme. ¿Por qué? Porque hasta 9 años incluye esa misma cifra, los 9 años, ¿vale? Venga, pues no nos complicamos más. Hasta 9 años incluye 9 años y un día al ordinario. Bien, es el 757 el que nos distingue estas cuestiones. Un tercer procedimiento todavía más sencillo entre comillas, ¿vale? Más sencillo en cuanto a delitos más leves o menos graves y en cuanto a trámites aparentemente más rápidos. De hecho, este procedimiento penal previsto para delitos con penas privativas de libertad hasta 5 años y otras que no pasen de 10, otras penas son trabajos, multas, localizaciones permanentes, etcétera, ¿vale? Pero siempre tomamos en cuenta la pena de privación de libertad, nos la aprendemos y luego, en este caso, bueno, tenemos 10 años de otras penas, ¿vale? Bueno, que no pase de 5 años. Lo llamamos diligencias urgentes y juicio rápido. Como hemos hecho aquí arriba en el procedimiento abreviado, la fase de instrucción la vamos a llamar en ese caso diligencias urgentes y la fase de enjuiciamiento la vamos a llamar juicio rápido, ¿vale? Ya veremos después si tiene una especie de fase intermedia preparatoria o no la tiene. Aprenderse bien los delitos, ya les digo SEO como el Padre Nuestro, la foto del móvil, lo que ustedes quieran, pero hay también muchas preguntas sobre estas cuestiones de penas y procedimientos. Por último, el procedimiento de juicio sobre delitos leves. Los que sean veteranos y las que sean veteranas en los juzgados se acordarán de antes de la reforma, cuando existían las faltas como las infracciones penales más pequeñas o más leves que contenía el Código Penal. Bueno, pues se reformó el Código Penal, se reformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se eliminaron del Código Penal y de la ley las llamadas faltas. Se vinieron a sustituir, ¿vale? Porque se creó la figura del delito leve, tanto inmediato como juicio por delito leve normal y común, ¿vale? Algunas de las conductas que eran faltas se incluyeron como delitos leves con su pena
y otras conductas que eran falta se destipificaron, es decir, se eliminaron del Código Penal y desde entonces ni siquiera constituyen delito, ¿vale? La diferencia que existía entre delito y falta, aparte de la pena, en las faltas las penas eran mínimas, o sea, la multa muy pequeña, la localización permanente de días, no había prisión, salvo algún caso muy extraño, trabajos en beneficio de la comunidad, pues de muy pocos días, ¿vale? Porque se supone que eran conductas que sí, que son delitos, pero muy poquito. Imagínense que era deslucir una pared, hacer una pintada en un inmueble, era una falta. O hubo una época de mucha drogadicción de heroína, por ejemplo, en España, estaba tipificado como falta el abandono en vía pública de jeringuillas. Imagínense, eso era un delito, pues eso se eliminó, ya no lo es, ¿vale? Han quedado como delitos leves las modalidades más leves de otros delitos. Por ejemplo, delito de daños tiene la modalidad de delito grave y la modalidad de delito leve. La estafa también, las injurias pueden ser leves, las lesiones pueden ser leves, ¿vale? Cada delito tiene cuándo es grave, cuándo es leve. En el hurto lo vemos muy fácil porque se habla del dinero. Si supera los 400 euros lo que haya sustraído, es un delito normal, delito menos grave, y si no lo supera, no llega a los 400 euros, pues hablamos de un delito leve, con penas mucho más pequeñas y lo que nos interesa a nosotros, con un procedimiento más fácil o más directo, rápido, con pocos trámites, ¿vale? Mantiene muchas de las cosas, o casi todas, del trámite de las antiguas faltas y tiene una peculiaridad importantísima, que es que los procedimientos de juicios por delito leve no tienen fase de instrucción, con lo cual simplemente incoamos el procedimiento y señalamos juicio, ¿vale? Directamente, ahí es donde se practicará la prueba y listo, ¿vale? En otros casos, los inmediatos incluso nos pueden venir hasta señalados o dirigidos por el propio atestado, ¿vale? Ya estudiaremos bien cuando nos toque ese procedimiento. Bueno, hasta ahí con eso. Siguiente paso o siguiente resto de procedimientos, los llamados especiales. No se compliquen con esto, ¿vale? Sobre todo auxilio y trámite, no se compliquen. Gestión sí se compliquen un poquito más. Gestión, incluso vamos a aprendernos estos procedimientos. Lo primero que quiero que tengan en cuenta sobre el resto de procesos especiales es que a este grupito de aquí, aceptación de decreto, decomiso autónomo, cuando el imputado es o el procesado es senador o diputado, injurias o calumnias, pero entre particulares, cometidos por imprenta, grabado o otro medio mecánico, ¿vale? O la extradición y procedimiento contra un reo que no está. Estos procedimientos en sí mismos no son un procedimiento distinto al sumario, distinto a las previas, distinto al juicio rápido, sino que se trata de especialidades procesales en virtud de la forma de cometer el delito o de la persona que comete el delito o de la víctima contra la que se comete el delito, ¿vale? Si se fijan, todos estos delitos incluyen poquitos artículos, aquí apenas tenemos una modificación para la aceptación de decreto, aquí exactamente lo mismo, y aquí tenemos 3 o 4 artículos por cada uno de los procesos especiales. Y nos vienen a dar exclusivamente especialidades en el trámite. Para gestión, yo me los aprendería perfectos. Para trámite y auxilio, a lo mejor, bueno, saber los dos primeros qué son, pero no pegarnos todo el articulado. Miren, la aceptación por decreto, también llamado el monitorio penal, una locura ahí media rara, es un procedimiento específico, especial, que no ha venido funcionando. De hecho, no se ve casi ningún procedimiento de aceptación de decreto en los juzgados. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Primero, los delitos que pretende sentenciar son los mismos, o casi todos son los mismos, que ya tenemos en el procedimiento de diligencias urgentes y juicio rápido. Delitos con una pena máxima de 1 año, delitos que se pueda suspender conforme a el artículo 80, que se pueda suspender la pena de prisión, delitos que se castigan con trabajos, multa o prisión hasta 1 año, y la distinción es que
La aceptación por decreto tiene un trámite en Fiscalía. Fiscalía inicia sus diligencias, instruye o una especie de instrucción y al final dicta una propuesta de decreto que viene a ser una oferta al investigado o procesado. Usted ha cometido este delito de conducción bajo los efectos del alcohol, Fiscalía ha hecho el trámite, le ofrece a usted mediante decreto esto y el juzgado que recibe ese decreto convoca para que el hombre acepte o no acepte esa propuesta. Al final tenemos una especie de diligencias urgentes y juicio rápido para conformidad. Ya verán ustedes que es cuando estudiemos este artículo. Por lo tanto, al final este procedimiento no se ha prodigado mucho que digamos, ¿vale? Decomiso autónomo, lo explico hoy para que tengamos un poco idea y a lo mejor, no sé si habrá algún práctico o alguna preguntilla por ahí suelta, lo volveremos a ver un poquito. Se recoge en una reforma del Código Penal que lo introdujo, artículo 800 ter, desde la letra E hasta la letra U, si ustedes se fijan. Bueno, nos resuelve un problema que nos encontrábamos en los procedimientos penales y era que en los casos de fallecimiento del acusado o de ausencia prolongada y no se sabe dónde está, ¿vale? O de fuga de la justicia, delincuentes extranjeros, de mafias, etcétera. ¿Qué ocurría con todos los bienes que eran titularidad del delito, que procedían del delito? Porque nos encontrábamos en que al final a ese ausente o a ese fallecido no se le puede enjuiciar ni condenar. Por lo tanto, no podíamos resolver la cuestión de qué hacemos con todo eso. Y solían ser escrituras de propiedad, fincas, dinero, un montón de cosas que tenían mucho valor, vehículos de alta gama que estaban depositados, etcétera, etcétera, y no podíamos avanzar. Pues bueno, lo que se solicita es como si fuera en vía civil, de hecho la ley dice que sigue el trámite del juicio verbal para resolver, como si la persona estuviera en rebeldía y se dicta una resolución en la que se permite de alguna manera convertir a dinero y utilizar esos bienes sin que tengamos una condena explícita en el ámbito penal. ¿Vale? De momento no tenemos que saber mucho más. Cuando tengamos huequito o lo volvamos a tratar, vemos a lo mejor un poquito más de por qué se usa esa normativa de juicio verbal, ¿vale? Bueno, por último, cada uno de estos procedimientos o de estas especialidades tiene una serie de matices o artículos específicos, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos de un procedimiento contra un senador o diputado a Cortes, lo que tenemos que hacer es solicitar una autorización a cada una de las cámaras o si el delito es flagrante, vemos a un senador cometiendo determinado delito, podemos actuar, pero luego tenemos que comunicarlo inmediatamente a su Cámara Legislativa. Las injurias y calumnias utilizan la querella obligatoriamente, ¿vale? Porque es entre particulares. Los delitos de imprenta, determinadas garantías en cuanto a la obtención de la prueba, de los medios públicos, etcétera. La extradición, ya veremos en su momento la extradición activa y pasiva, la definiremos un poquito, eso está en otro tema, pero vamos, es simplemente el procedimiento para extradición. Y el proceso de reusente exactamente igual. Recordar esto, que incluyen especialidades, pero no son específicamente procedimientos desde el mismo momento hasta la sentencia, ¿vale? ¿Qué normas utilizamos aparte de las especialidades? La que corresponda por el tipo de delito, por la pena que se nos pide, es decir, abriremos nuestras previas, abriremos nuestro sumario, nuestro juicio rápido y utilizaremos las especialidades de estos artículos, ¿vale? Bueno, cositas que vamos a ver hoy en cuanto al procedimiento abreviado y cómo la ley trata los distintos procesos. Se impone en el derecho la necesidad, en el derecho penal procesal, la necesidad de tener un juez imparcial. Por eso siempre hemos hablado de que se distinguen las fases de instrucción y enjuiciamiento. Y no solo que se distingan por resoluciones fijas y firmes y que cambian de una a otra fase, sino que se atribuyen a jueces y a órganos distintos. Hemos hablado en varias ocasiones de la no contaminación del juez enjuiciador con la instrucción realizada, ¿vale? Hablamos de que la instrucción, pues quieras que no, influye de alguna manera en la forma de pensar, todos somos humanos, incluido el juez instructor. Por eso pasa el expediente al tribunal o juez enjuiciador limpio de sangre, limpio de lágrimas, ¿vale? Sin ninguna contaminación. En el juicio ordinario sumario ya lo hemos visto, libro segundo, fase de instrucción, libro tercero, juicio oral. Entre medias, la preparación de juicio con algunos articulitos, con ese auto de conclusión de
de sumario, con esa remisión, con ese emplazamiento ante el tribunal enjuiciador, con esa ratificación de la conclusión de sumario y posibilidad de devolverlo al juez instructor, con esa proposición de prueba y escritos, en fin, todo ese trámite que ya conocemos o que vamos a estudiar. Procedimiento abreviado, el que nos interesa ahora. Fase de instrucción que llamamos previas, fase intermedia que llamaremos preparación de juicio oral y fase de enjuiciamiento en el penal correspondiente que llamaremos juicio oral y ejecución de sentencia, y sentencia. Luego solo nos faltaría en todos y cada uno de ellos la ejecución o ejecutoria penal de la sentencia. Por último, en los juicios rápidos, fase de instrucción, diligencias urgentes, fase intermedia, preparación de juicio, fase de enjuiciamiento, juicio oral y sentencia. Esto ya nos lo iremos aprendiendo a base de tanto repetir. Y creo que me voy a quedar aquí, Seo, porque me viene toda esta parte teórica que es mejor verla fresquitos, ¿vale? Los principios que nos inspiran en el proceso penal, me han oído hablar de inmediación, me han oído hablar de que todo se hace de manera oral preferentemente, pero bueno, hay algunos ahí que los resumimos el próximo día y así nos queda todo clarito. Esta parte, antes de empezar con los artículos uno y otro, siempre la solemos meter aquí un poco para desconectarnos del sumario y para meter esta parte teórica que es más fea entre medias, ¿vale? Antes de empezar con las previas, ¿vale? Las previas ya les aviso que serán más cortitas, no tienen tanto articulado y vamos a aprovechar muchas de las cosas. El artículo 758, que va a ser el siguiente que veamos el próximo día, ya nos dice que de manera supletoria vamos a aplicar todas las normas del ordinario, salvo que las propias previas nos den un articulito. Habrá veces en que ya nos lo proporcione y habrá otras veces en que tengamos que acudir al artículo correspondiente del juicio del procedimiento sumario, ¿vale? Pero tenemos esa seguridad ya de que todo lo que hemos estudiado lo podremos aplicar en los siguientes procedimientos. Me paro por aquí si quieres. SEO, a ver. Vale. Pues venga, voy a detenerme en esto y paramos aquí. Para el próximo día